Capítulo 12. La verdad une pero también destruye. Han pasado aproximadamente 4 días desde el ataque de los villanos, que fue repelido con éxito gracias a los esfuerzos conjuntos de la clase 1A y sus profesores a cargo. Durante ese momento, todos y cada uno de los estudiantes fueron reconocidos por los medios como los jóvenes futuros héroes que enfrentaron al mal del cual la sociedad ha estado temiendo desde la aparición de las peculiaridades y lograron salir básicamente ilesos salvo unas cuantas heridas menores que fueron fácilmente curadas por la enfermera estrella de la UA. No obstante, aquella tarde los titulares no fueron únicamente protagonizados por la héroes y sus hazañas, como todo en la vida, así como existen buenas noticias como estas que hacen que cualquiera tenga esperanza en el futuro que en algún momento se pondrá en manos de estos jóvenes. También existen noticias que desalientan este pensamiento y en su lugar crear una preocupación no solo por los héroes en entrenamiento que en un futuro se batirán en duelo activamente contra los villanos que los atacaron, sino que la misma sociedad tendría que estar preparada para el retorno del monstruo que hace más de 15 años que puso nervioso a la humanidad y todo lo que significa, nada más y nada menos la primera muerte confirmada por un joven alumno del mismo curso. Por supuesto que las noticias en torno al incidente se esparcieron como reguero de pólvora. Si bien fue un alivio que la UA tuviera alumnos recién ingresados tan capaces, fueron opacados ante el titular en rojo que adornó noticieros y periódicos por igual. El hijo del demonio Kakaroto o la reencarnación del monstruo come hombres cobra su primera vida. Títulos claramente amarillistas creados para captar por completo la atención del público, en especial de aquellos que presenciaron las masacres y el caos que aquel villano montaba cuando estaba vivo. Aún así, el objetivo y el contenido no tenía nada más que verdades, la confirmación de que en efecto aquel demonio con apetito insaciable había engendrado un bastardo que ahora hacía acto de presencia tomando su primera vida con la excusa de la defensa propia. A estas alturas la gente no prestaba atención a detalles que nadie se molestó en contar, como que dicho adolescente estaba a punto de perder la vida y el villano en turno tenía resistencia física a los impactos, por lo que no había forma de noquearlo y con una fuerza similar a la del héroe número 1 no existía alguna posibilidad de contenerlo, sin mencionar que el chico tenía sus extremidades rotas, por lo que un ataque con todo lo que tenía era la única forma en proteger su vida junto a la del resto de su clase. Inevitablemente había destrozado la parte superior del cuerpo del gnomo dejando la parte inferior carbonizada. Fue inevitable porque nada menor a eso lo detendría y con el temor de desperdiciar el poco de energía que le quedaba se tenía que arriesgar. Desgraciadamente, por el estado tan destruido del cadáver no había forma en que pudieran definir qué era exactamente el gnomo. La única cosa que sabían es que estaba vivo debido a que era capaz de moverse, respirar y sangrar, que Gohan lo había matado y que contaba con una apariencia humanoide. Para mala suerte del rubio eso lo dejaba en muy mal parado, puesto que gracias a las peculiaridades las personas podían adoptar apariencias extrañas, desde cambios en la tonalidad de su piel hasta cosas que a simple vista no parecerían humanas, así que el llamado gnomo podía ser perfectamente una persona común y corriente siendo controlada por los villanos en cuestión o simplemente un villano más. Cual sea el caso, la gente solo vio la primera llamada de advertencia antes de que el monstruo se desate. Esta vez tenía la excusa de ser en defensa propia, pero ¿cuánto tiempo tardaría hasta que ya no se moleste en usar excusas para matar? ¿Cuántas muertes accidentales tomarían hasta que finalmente devore a alguien? Y más importante aún, la sociedad estaba preparada para enfrentar una segunda venida del villano más cruel jamás registrado. Sin mencionar el temor de la genética, puesto que era bien sabido que los quirks se hacen más fuertes a medida en que pasan las generaciones, por lo que si el hijo hereda el quirk de alguno de sus padres super, será superior, por lo que la sola idea de tener un monstruo como Kakaroto, pero mucho más poderoso, ponía a temblar a todos los que tan siquiera vieran el noticiero de la mañana siguiente a uno de los ataques de Kakaroto. Por estas mismas razones la gente no hizo esperar a las autoridades con sus demandas, exigiendo la máxima penalización posible para el adolescente rubio. No es como si alguien tuviera algo en contra del muchacho que luchaba por su vida, realmente nadie sabía nada de él más que lo que acababan de escuchar.
Desde luego que nadie le importó investigar un poco antes de pedir el máximo castigo en contra de un joven que no tenía ni siquiera la mayoría de edad, no, simplemente el miedo y la cicatriz tan profunda que su padre había dejado en la sociedad hicieron tan grandes que el sentido común solo les dictaba que neutralizaran la amenaza antes de que se les fuera de las manos. No había resentimiento ni un odio real por el adolescente de cabellera rubia para condenar su vida. El problema es que cuando vieron las imágenes del joven herido siendo trasladado al aula médica más cercana, no vieron al chico lastimado sino al hombre que devastó todo lo que se le cruzará en su camino. Con la situación tan desastrosa de Gohan saliendo a la luz, no era de esperar que los más afectados fueran los alumnos de la clase 1, a que recién descubren que habían estado compartiendo espacio con el hijo de un demonio sin corazón. Por supuesto que ya habían conectado los puntos principalmente por su apariencia, que era casi idéntica a la del hombre fallecido, mientras que sus peculiaridades eran las mismas. Había sido más que evidente que entre ellos guardaban algún parentesco, pero el hecho de que ahora se los estuvieran confirmando casi gritándoselos en la cara era casi irreal. Sintieron un cruel escalofrío recorrer todo su cuerpo al recordar las veces que lo habían hecho enfadar inconscientemente, y considerando el peligro que representaba, bien pudieron haber estado tocando escandalosamente las puertas de la muerte sin siquiera saberlo. Era claro para los más sensibles sentir pavor al pensar cuán cerca estuvieron de un peligro mortal, como niños estúpidos que juegan a empujarse al lado de un acantilado, tanteando sin saber lo cerca que estaban de provocar un accidente con un desenlace mortal. Por otra parte, los más sensatos luchaban por descubrir cómo el hijo de un villano había logrado colarse entre las filas de una de las mejores academias para héroes de Japón, y por su parte los que sabían bien de lo sanguinario que había sido Kakaroto y lograron ver cómo se comportaba realmente Gohan no podían entender por qué los había salvado, entre los cuales estaban el mismo Izuku Midoriya, la chica de cabello castaño Ochako Uraraka, la siempre sensata Momoya Oyorozu y el hijo del héroe número 2 Shoto Todoroki. Era más que desconcertante para este grupo en especial que Gohan fuera el hijo de la bestia infernal, sobre todo porque el pelirrubio se había transformado en ese mono gigante en 2 ocasiones con bastantes personas a su alrededor, pero jamás hizo nada por intentar atacarlos, ni mucho menos llevárselos a la boca. Por el contrario, en ambas ocasiones se concentró únicamente en eliminar la amenaza, para posteriormente regresar a su forma original más que agotado. Por supuesto que tenía un carácter más que irritable y todos eran conscientes de que era un riesgo molestarlo más allá de lo que podía controlar, pero en general se marginaba a sí mismo lo más lejos posible del grupo, a diferencia del rubio cenizo que no le importaba en lo más mínimo explotar sin importar a quien lastime, ya sea verbal o físicamente, con sus explosiones, especialmente al peliverde durante sus años antes de entrar a la UA. Izuku sabía de primera mano cómo eran las personas a quienes no les importaba lastimar a la gente a su alrededor. Conocía perfectamente a los desalmados como Atsuki, que parecen disfrutar de atormentar a los demás, y no pudo ver nada de eso en Gohan. Por el contrario, el tipo permanecía callado y alejado todo el tiempo hasta que fuera absolutamente necesario. Si no se enfadaba por cualquier cosa que hicieran, era fácil irritarlo, pero realmente molestarlo al punto de querer otorgar una represalia únicamente fueron en 3 ocasiones cuando se sentía profundamente insultado, agredido o retado. Jamás lo hacía sin provocación, por lo que no le cuadraba como alguien quien constantemente no hacía nada más que existir pudiera ser considerado la segunda venida de Kakaroto. Por supuesto, parte el dúo de las 2 personas más cercanas a Gohan aún no podían procesar bien la situación, en especial Rumi. Conocían bien al joven rubio y sabían de sobra que no era una persona ni siquiera una fracción de lo cruel que fue su padre. Habían charlado, jugado, luchado, comieron e incluso durmieron uno al lado del otro cuando acamparon. Demonios habían mandado en el lago y se cambiaron a escasos metros de él, y el sujeto estaba más concentrado en preparar la comida. Habían pasado días y noches juntos y jamás dio ningún indicio de ser el monstruo que todos creían que era o se convertiría. Desde luego que no es un santo ni perfecto, tiene su temperamento, pero durante esos días que pasaron fuera del caos de la ciudad, simplemente disfrutando del bosque, habían visto a Gohan más feliz de lo que jamás lo habían visto. Ni una sola vez frunció el ceño durante ese tiempo, estaba en total paz y armonía con la naturaleza.
Les tuvo la confianza y la amabilidad de compartirles su lugar y pasatiempo favorito con una media sonrisa en el rostro relajado que no habían vuelto a ver desde aquel entonces. En la mente de la chica rana y la coneja no cabía la idea de que ese mismo chico pudiera desatar una masacre como las que habían ocurrido mucho antes de que ellas mismas nacieran. Aún así también tenían que ser racionales y comprender el otro lado de la moneda. Ellas no habían nacido cuando Kakaroto aterrorizó al mundo entero. Lo único que ellas conocieron del monstruo fueron documentales en televisión y algunos vídeos acerca del tema en internet, así que podían conocer y juzgar por sí mismas a Gohan sin ningún prejuicio, llegando fácilmente a la conclusión de que no era una mala persona en absoluto. No obstante, la generación que los antecede eran otro caso totalmente diferente. Ellos vieron los desastres que el hombre ocasionó y vivieron en carne propia el terror de ver el noticiero matutino y escuchar que el demonio había atacado la ciudad donde tenían un familiar. Esa sensación de que a la persona o personas a las que amas estaban muertas y lo más probable es que ni siquiera hubiera quedado un cuerpo al cual enterrar. La sensación desgarradora de saber que tu ser querido fue devorado vivo o hecho polvo por uno de los ataques de Kakaroto era algo que no vivieron y no estaban ni cerca de comprender cuán profunda era la herida en aquellas personas que ahora su amigo con cola de mono. Después de 4 días no había ni rastro de Gohan, no apareció en la academia desde entonces y si no fuera porque el mismo All Might les contó lo ocurrido no podrían creer lo dura que era la situación de Gohan. El chico actualmente se encontraba detenido por supuesta prisión preventiva hasta que se dictará la sentencia. No obstante, el profesor no había dicho todo lo que ocurrió y les dijo que si querían respuestas era mejor que lo fueran a visitar, más que nada porque actualmente al rubio le vendría bien tener amigos cerca. Por supuesto que Rumi y Tsuyu solo estaban esperando a que terminaran las clases para ir de inmediato a verlo, aunque para el final de día no esperaban que Izuku junto a Uraraka los acompañaran a verlo a la estación de policía. Un tiempo después nos encontramos en lo que parecía ser una celda común y corriente, ni muy limpia ni tampoco muy sucia, con el color gris predominando en toda la habitación. Barrotes gruesos de metal eran lo único que los separaba del resto del pasillo, y contando con solo una base de concreto y una almohada, esta había sido su morada desde hace ya casi 5 días. Tan pronto lo habían dado de alta en el hospital pese a que sus lesiones no estaban totalmente sanadas, y si no fuera por Recovery Gel probablemente pasarían meses para que sus extremidades rotas pudieran sanar lo suficiente para iniciar las terapias para iniciar su rehabilitación. En cambio ahora solo con vendas cubriendo sus brazos y piernas pasaba horas sentado rebotando una esfera de energía del tamaño de una pelota de tenis una y otra vez contra la pared, sintiéndose tentado de aumentar el poder de la esfera, destrozar la pared y escapar del lugar. No obstante, Gohan no era estúpido y sabía que en tanto pusiera un solo pie fuera de esta celda sin autorización, lo estarían persiguiendo hasta la muerte, todo por ser el hijo de un villano que murió hace 15 años. Ahora bien, le habían dicho de quién era hijo, pero para ser honesto era la primera vez que escuchaba hablar de ese hombre. Había muerto cuando él era apenas usaba pañales y no es como si en el orfanato los consintieran dejándolos ver televisión o teniendo conexión a internet para los niños, por lo que no sabía quién era Kakaroto o su nombre legal Son Goku, ni mucho menos estaba al tanto de qué cosas había hecho. El sujeto de la comisión de héroes y el de seguridad pública solo le dijeron que había sido demonio con piel humana o lo que sea que eso signifique. Al no tener la más mínima idea de quién era él o su madre, no había tenido un shock real o nada parecido, simplemente conocía el nombre de sus padres y que estaban muertos. Por lo menos le hacía sentir feliz de que no lo habían abandonado en el orfanato como había creído desde pequeño. Y aquí estaba de nuevo encerrado por haber intentado salvar a alguien. A estas alturas debería saber mejor que nadie que ayudar a la gente no lo iba a llevar a nada bueno, aunque probablemente ya no se tenía que preocupar por eso, puesto que después de hoy lo más seguro, y si lo que dijeron esos tipos es verdad, no volvería a estar libre en mucho tiempo, y siendo honesto se preguntaba si alguna vez lo fue. Había pasado toda su vida siendo vigilado y monitoreado por el Estado. A cada decisión importante que debía tomar para su futuro y su vida estaban ellos obligándolo a seguir por el camino que ellos querían, y ahora que quería tomar las riendas, simplemente lo encerraron como ya se lo habían advertido, solo con la diferencia de que en lugar de volver al orfanato ahora estaría encerrado en una celda.
El joven quería sorprenderse, indignarse y exigir un trato justo, pero francamente no le veía el sentido. Años y años de un trato desigual y constantes injusticias lo llevaron a creer que tal cosa como la justicia o un trato igualitario no existen, y si lo hacen solamente está destinado a un sector especial de la población, sector al cual claramente no pertenece. En serio quería enfurecerse y destruirlo todo, hacer que todos vean cuán disgustado estaba con el trato que le habían dado toda su vida. Deseaba dejar salir lágrimas de impotencia y rabia al saber que su vida estaba condenada desde el día en que nació, pero realmente no encontraba esa chispa en él. No podía conseguir esa pequeña chispa que encendiera el infierno que se habían ganado con cada acción en su contra, pero ¿de qué iba a servir? ¿Qué diferencia iba a hacer si le gritaba al mundo lo difícil que había sido su vida y no hacían nada más que empeorarla? Le habían dicho que su padre se había convertido en una amenaza tan grande que no tuvieron más opción que eliminarlo, puesto que era imposible contenerlo una vez adoptaba su forma de mono gigante. Ni siquiera el mismo Olmit era capaz de someterlo usando toda su fuerza. No había manera de capturarlo vivo, lo que lo había llevado a la conclusión de que si ya lo habían hecho antes, nada les impedía volverlo a hacer y matarlo si se le ocurría oponer resistencia. No era estúpido y sabía que muchos héroes serían capaces de acabar con él, solo uno del top 10 sería suficiente, y si se les ocurría atacar en grupo solo, sería más fácil para ellos el terminar con su vida. Habiendo estado perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de la presencia del policía hasta que había entrado a su celda. No deseoso de entablar una conversación con el hombre, simplemente cooperó con él y se dejó guiar esposado por los pasillos de la estación de policías, hasta que lo dejaron solo en una habitación que solo tenía una mesa fijada al suelo y 3 sillas, una en la cual él estaba sentado y las otras 2 del otro lado de la mesa frente a él. Pasaron largos momentos en los que solo fijaba su mirada celeste en sus muñecas actualmente presas de aquellas esposas, pensando en cuán fácil sería romperlas en 1000 pedazos, pero de la misma forma la consecuencia inmediata venía a su mente, sabiendo que si lo hacía solo empeoraría más su situación. No tenía deseos de tentar su ya de por sí mala suerte y averiguar qué tan lejos estaban dispuestos a ir por detenerlo. Era curioso y tal vez solo un poco desalentador, pero en toda su vida jamás se había retirado de una pelea, nunca huyó de un combate, no importaba si sentía que podía perder. En estos 15 años no perdió jamás, tal vez algunos empates, pero técnicamente no perdió, aunque tampoco había ganado. Incluso hace unos días se midió a golpes contra ese gnomo, pese a que su razonamiento le decía que estaba en un peligro mortal y que no había forma de ganar. Sus instintos le gritaban que podía hacerlo, que se podía parar frente a frente contra ese oponente más fuerte que él y medirse puño a puño en lo que sería la batalla más difícil de su vida hasta ahora, y sin importar qué ocurriera durante el combate, él se podría quedar con la victoria. No estaba completamente seguro de cómo se las había arreglado para luchar en condiciones contra esa cosa, simplemente dejó que sus instintos se hicieran cargo de su cuerpo y todo fluyó solo. Por supuesto que al principio no le fue muy bien, pero con el tiempo se movió como nunca antes. Por desgracia su enemigo no recibía el poder completo de sus ataques debido a sus quirks, pero estaba seguro que de no haberlos tenido él hubiera sido el último en pie en lugar de terminar destrozado en el suelo. Gohan realmente no sabía cómo explicarlo, esa emoción, su sangre hirviendo en frenesí y la satisfacción de conectar un ataque perfectamente coordinado para hacer el máximo daño posible fue como entrar en éxtasis. Fue la razón por la que se había enojado tanto cuando intervinieron en su pelea. Por supuesto que también se había preocupado de que los mataran, pero se sentía humillado no solo que pensaran que necesitaba ayuda o de lo contrario perdería, sino que creyeran que era tan débil como para no poder luchar sus propias batallas sin su ayuda. Él lo sabía mejor que nadie, ninguno de ellos estaba a la altura del oponente, y aunque en su inmensa mayoría no le importaba lo que les ocurriera, puesto que no consideraba cercanos a ninguno más que Rumi y Tsuyu, era solo por ellas que los había retirado de la pelea. A él no le importaban los demás, no eran nada más que compañeros de clase, pero sabía que para ellas sí eran valiosos, por lo que decidió ahorrarles el dolor de perder a un ser querido.
Cuando Gohan creyó que los sujetos de seguridad pública ya se habían tardado demasiado en llegar, su protesta se vio interrumpida cuando la única puerta de la habitación se abrió. Sin embargo, en lugar de ser los tipos con traje y ceño fruncido los que se habían colado en el sitio, fueron sus dos únicas amigas y el dúo de Uraraka y Midoriya. Pasaron segundos incómodos donde los recién llegados se acomodaron frente a él con Rumi y Tsuyu sentadas frente a él mientras el par extra permanecían tras de ellas a una distancia respetuosa para dejarlos hablar de lo que sea que tuvieran que decir. ¿Cómo estás, Gohan? Nos dijeron que tus heridas más graves ya habían sanado, pero queríamos cerciorarnos de que estuvieras bien. La primera en romper el silencio fue la chica de largo cabello verde oscuro que miraba preocupada a su amigo con sus grandes ojos negros. Estoy bien, supongo, la cama es una tortura para la espalda, pero estaré bien. Respondió simple el rubio, dándole lo que quería pensar, que era una mirada tranquilizadora a la chica para no preocuparla, pero aparentemente su habilidad social aún era muy torpe y solo hizo que la chica con peculiaridad de rana se preocupara aún más, mientras que la coneja a su lado frunció profundamente el ceño en clara molestia y frustración. Esto es una completa mierda, ¿cómo se les ocurre encerrarte aquí después de casi perder la vida protegiéndonos de ese monstruo? Esos imbéciles y todos los que están dando su opinión de mierda en las noticias no tienen ni la más mínima idea de lo que pasó ni de quién demonios eres. Ellos no te vieron destrozando tu cuerpo para seguir luchando. La estúpida policía que ahora te encierra tras las rejas son los mismos inútiles que solo aparecieron hasta que todo había acabado para arrestar a los villanos que nosotros derrotamos y a ti junto con ellos. Finalmente la boca sin filtros de la chica albina se desató en toda su justa indignación en contra de aquellos que en lugar de agradecer a su mejor amigo por su esfuerzo lo estaban castigando. Tranquilízate un poco, Rumi, si hablas tan fuerte probablemente te van a escuchar y no creo que les agrade que los llames estúpidos inútiles. Esta vez fue el turno de la adolescente castaña que había tomado del hombro a Rumi para tratar de que se calmara, señalando el gran espejo que ocupaba casi el tamaño total de la pared a un lado de ellos, donde si el montón de películas y series policíacas tuvieran razón, del otro lado estarían muchos policías disgustados. No obstante, eso solo hizo que la chica de piel más oscura redoblara sus esfuerzos por demostrar cuán enojada estaba con ellos. Me importa un carajo si se enojan, ¿qué van a hacer? ¿Arrestarme? Bueno, no sería la primera vez que arrestan a un inocente solo por su estúpido capricho. De cualquier forma, no le tengo miedo a un grupo de inútiles sin agallas que solo aparecen cuando el villano está derrotado, muy estúpidos, luciendo una placa en el pecho que no tiene valor alguno cuando esposan al que se encargó de hacer su trabajo, mientras ellos se rascan el culo sentados en sus patrullas, comiendo donas hasta morir por un estúpido coma diabético, al ser tan holgazanes y no levantar su estúpido trasero de su asiento. Solo esperen, idiotas, la persona a la que arrestaron dentro de unos pocos años se convertirá en un héroe al que tendrán que ver hacia arriba. Se van a arrepentir por la forma en que lo trataron, no solo ustedes sino todos los imbéciles parecidos que no paran de ladrar estupideces en contra de Gohan, y entonces le van a tener que besar él. No voy a ser un héroe, Rumi. La diatriba furiosa de la coneja se detuvo abruptamente por las palabras pronunciadas tranquilamente por el rubio, haciendo que el silencio reinara en la habitación una vez más. ¿Qué quieres decir con eso, Gohan? La pregunta temerosa de la respuesta hecha por Tsuyu hizo que Gohan diera un profundo suspiro, sabiendo que aparentemente no estaban enteradas de toda la situación. Lo que oyeron, decidí que no iba a convertirme en un héroe ni ahora ni nunca. La forma en que todo esto sucedió me hizo darme cuenta que no importa lo que haga, nada va a cambiar. Incluso estando en la mejor academia de héroes del país, todos me siguen viendo como una amenaza debido a hijo de quien soy. Verme esposado y encerrado una vez más por tratar de hacer lo correcto fue lo último que me hizo tomar la decisión, y cuando se los dije a los representantes de seguridad pública y la comisión de héroes que vinieron a interrogarme, no les gustó ni un poco. Les dije a los agentes del gobierno que me monitorean desde que salí del orfanato que dejaría la UA tan pronto saliera del hospital, y al día siguiente me encuentro sentado aquí con dos agentes explicándome que no podía hacer tal cosa y todas las razones para ello. Cuando me negué, dejaron las cartas sobre la mesa y no se guardaron nada.
Me revelaron quiénes eran mis padres y la razón por la que era necesario que me volviera un héroe al servicio del Estado, puesto que la prioridad número uno para el gobierno de Japón es no lidiar con otro Kakaroto, así que solo tenía dos opciones: demostrar que no era una amenaza y servir como un héroe bajo las órdenes estrictas de seguridad pública, o me daban la máxima condena para evitar que un peligro tan grande anduviera libre por las calles. Intenté argumentar que para darme tal condena primero se llevaría a cabo un juicio donde sería más que evidente lo injusto de tal sentencia. Rápidamente me hicieron entrar en razón cuando me explicaron que no había forma en que el juez y jurado, que eran conscientes del terror que Kakaroto implantó en la sociedad, lo dejarán ir libre con el resentimiento de haberlo tratado de encerrar, sabiendo que eso podría desencadenar una segunda venida del monstruo por puro rencor. Bueno, tenían razón y lo tenía que aceptar. No existe forma de ganar en contra del gobierno, pero a eso añadirle el miedo del público general es una batalla perdida incluso antes de empezar, así que me rendí con todo esto. Sabía que no tendrían misericordia conmigo, pero tampoco vale la pena vivir mi vida entera arriesgándolo todo por gente que no va a ver nada más que a un monstruo cuando me vean a la cara, así que no me retraté y me negué a ser un héroe. ¿Cuál fue el resultado? En 3 días me van a trasladar a una prisión de máxima seguridad para aquellos que tengan quirks demasiado poderosos, y ahí me quedaré ya que legalmente estoy emancipado, y el Estado solo hace visitas reguladas para asegurarse de que vivo de la mejor manera, así que me van a juzgar como un adulto. Las palabras tan duras que describen la realidad llena de injusticias en la que Gohan había vivido toda su vida habían dejado mudos al resto de los ocupantes de la habitación, que no sabían qué decir ante todo lo que se les había revelado, y no eran los últimos, puesto que, como Uraraka lo había dicho, detrás del gran espejo no solo había unos cuantos oficiales, sino el mismo héroe número uno que había acompañado a sus estudiantes para que los dejaran ver a su compañero de clases, y al lado de él su viejo amigo Naomasa, que no podían creer por lo que estaban haciendo pasar al joven pelirrubio. Pocos sabían que aquella sentencia sería el efecto bola de nieve que llevaría al caos absoluto. Fin del capítulo, mis changos, nos vemos la próxima.